El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, Señor bueno, en tu presencia en este día estamos para darte gracias por tu amor infinito y por el regalo de la vida. Me dirijo a ti, Señor, para que el mensaje de tu palabra llegue a cada corazón y que tu preciosa palabra toque la vida de los amigos que hoy te escuchan. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el primer libro de Samuel, capítulo 2, de los versículos 12 al 26, nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Continuamos con el tema fallas en la comunicación. Encontramos fallas en la comunicación cuando no expresamos el amor con palabras. Es difícil entender que amas a alguien cuando esas personas no te escuchan decirlo. En la medida que conozcas el amor, que te permitas sentirlo, recibirlo y darlo, te volverás más ágil para expresarlo. Cuando desarrollas un profundo grado de sensibilidad, lo traduces en amor. Solo el amor da valor a las cosas. Es importante resaltar el amor hacia el ser amado a través de frases favorables. Demostrar con palabras que confías en él o ella. Celebra sus realizaciones, comparte tristezas,
Con esto contribuimos a la realización del ser amado. Ejemplo, me duele que hayas perdido el examen o me agrada que estés a mi lado. Hay que decirlo ahora porque después no podrás, ya que no tiene el mismo efecto. Cuando no expresamos el amor con palabras, representamos una soledad colectiva. Hay continuidad temporal y física, pero no hay comunicación. Hay fallas en la comunicación cuando no prestamos atención a alguien que desea expresarnos algo. Cuando estamos atentos a su expresión, le estamos dando respeto, importancia y requiere del escuchar empático, que es una manera de atender la comunicación de otra persona, de manera que se capte con exactitud y claridad los sentimientos expresados con palabras. El contenido de las expresiones se conoce no solo por las palabras, sino por gestos, expresiones del rostro, tono de voz, postura del cuerpo, etc. Por tal motivo, debemos estar atentos para percibir la vivencia interior de la otra persona. Debemos tratar de valorar y comprender al otro. Ejemplo, en una comunicación entre padre e hija, la hija dice: parece que este teléfono no suena. Y el papá responde: ¿esperas llamada? Sí, de Pedro. ¿Estás triste por su incumplimiento? Sí, Ana le coquetea. Eso es feo. Sería el colmo. No voy a esperar más. En este diálogo se nota la importancia y el apoyo que el padre da a su hija ante una situación que es de gran trascendencia para ella. Respecto al amor, Salomón expresa en la Escritura que ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando meditamos en los tiempos de nuestra infancia y de manera muy especial en la época escolar, algunos tuvimos comportamientos que antes de la sanción respectiva de esa que nos imponía el plantel, se utilizó el recurso regular del llamado de atención. Teniendo esto en consideración, hoy quiero compartir con ustedes, basado en el primer libro de Samuel, capítulo 2, el mensaje que lleva por título Un llamado de atención. Y en esta hora me referiré a dos clases de oyentes. Un primer llamado de atención es para ustedes padres, porque quizá no están guiando su hogar como Dios quiere. La palabra del Señor nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y sabes por qué? Porque has delegado las cosas del altar a tus hijos, porque tu cansancio, quizá tus ocupaciones, quizás tus afanes o quizá tu misma edad, o por qué no, tus mismas dificultades, han hecho que esto sea así. De manera contraria a lo que dice la palabra del Señor, Elí, ese sacerdote que Dios tenía para ministrar en su presencia y en el templo, allí en el tabernáculo, debido a su vejez, delegó en sus hijos lo que le correspondía a él controlar e inspeccionar. La Escritura nos dice que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Solamente oía de sus actos, y aunque no los veía, él era la autoridad, él era la custodia, él era el jefe del hogar y por consiguiente era la autoridad del templo. Todas estas cosas lo autorizaban como el encargado de llamar a disciplina a sus hijos. Ese llamado de atención es para ustedes padres porque quizás se les ha olvidado que son la custodia de sus hijos, que son la autoridad de ellos y que son los jefes de un templo santo como es el hogar. El Señor nos muestra por su palabra que nosotros somos templo santo del Espíritu. ¿Y cuánto más el hogar que ha dispuesto para glorificar al Señor?
Es un llamado de atención para ustedes padres porque quizás han olvidado que son custodia de sus hijos, aunque tengan mayoría de edad, porque viven bajo un mismo techo. Déjame decirte que no hay nada que pueda limitar tu autoridad, no hay nada que pueda limitar la custodia de Dios, la que Él te ha delegado, así sea porque tenga mayoría de edad tus hijos. Tú eres el sacerdote del hogar, tú eres el jefe del hogar. Debemos recordar que los principios de la palabra de Dios son la norma que rigen a nuestros hijos, no importando su edad, ni mucho menos si aún estamos viejos como padres. Dios siempre nos va a respaldar, Dios siempre nos va a ayudar, pero siempre nos va a exigir lo que nos corresponde hacer con nuestros hijos, hacer con nuestro hogar, delante de su presencia. Es un llamado de atención para ustedes padres porque quizá tus amonestaciones no tienen el rigor, es decir, no tienen el tono que Dios te autoriza, y ese tono, ese rigor que Dios está permitiendo en esta hora por la palabra a ti como padre, es el tono de la verdad. Él reprendió a sus hijos con mucha razón, y la palabra lo dice. Él lo hizo con mucha justicia cuando le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Tremendo, porque dice la palabra en los labios de Elí: porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Hasta ahí todo es correcto. Les estaba diciendo que sus hechos eran demasiado claros para ser encubiertos delante de todo un pueblo que estaba mirando. Les muestra las malas consecuencias de todo ello y que por sus pecados hacían pecar a todo el pueblo. Les mostraba las malas consecuencias de todo ello porque no solamente tendrían que dar cuenta de los pecados suyos, sino también de los pecados del pueblo. Les está advirtiendo del peligro que corren por ello. Él les dio a entender por la palabra del Señor que si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero dice la Escritura: ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios les dio a entender lo que él mismo le dijo al sacerdote posteriormente acerca de su iniquidad, que no sería expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Él tuvo un tono, amigo mío, demasiado suave, un tono demasiado débil. Él tenía que haberlos reprendido más duramente. Las actitudes de sus hijos, ¿sabes qué exigían? Un trato contundente, exigente, como lo dice la Escritura. Y aunque la disciplina al presente no represente causa de gozo, nos dice la palabra que al final da fruto apacible. Él tenía que haber controlado, él tenía que haber exhortado, tenía que haber guiado a sus hijos con el tono, con el rigor que Dios nos autoriza, con el rigor que Dios quiere decirte en esta hora, que como padre debes efectuar. La suavidad de la reprensión de Elí hizo que sus hijos se endurecieran. La suavidad de la reprensión que tú haces a tus hijos hará que ellos se endurezcan. Si es un tono suave, si es un tono débil. Todo lo contrario sucede cuando lo haces con el rigor que Dios te manda. Lo que le dijo Elí era bueno, pero no suficiente. Pero dice la palabra: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlos en disciplina y amonestación del Señor. Si no lo hacemos, se nos acabará la bendición espiritual y material, y Dios nos enviará a otra persona llena de su poder y nos reprenderá. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré
a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos, llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. He ahí la consecuencia: perderemos la bendición espiritual y la bendición material, y Dios nos enviará siempre a una persona llena de su poder para exhortarnos. Ahora, padres, ¿cómo están ustedes obrando delante de Dios con sus hijos? Un segundo aspecto es un llamado también para ustedes, hijos, porque quizá no se sujetan a Dios. La Escritura es clara cuando nos dice en el versículo 12, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento cuando habían crecido verdaderamente delante de la presencia de Dios, y cuando una persona no tiene conocimiento de Dios, no necesariamente significa que no conozca la palabra del Señor, sino que la estaba ignorando. Y los que no tienen conocimiento de Dios, es decir, aquellos que desprecian la palabra, son hijos del diablo. Ellos ejercían en el centro del magisterio y en el centro del ministerio, y no obstante eran hijos del diablo. Un llamado para ustedes, hijos, porque no ejercen los talentos y los dones que Dios les ha dado, dones físicos como la voz que Dios te ha regalado, dones físicos para que le cantes al Señor, tus manos que ministran la alabanza musical al Creador de la música, dones espirituales como el don de lenguas, que da poder para testificar de Cristo. Quizá está viviendo en los últimos días lo que vivían Ofni y Fines, los hijos débiles espirituales de un sacerdote débil espiritualmente hablando, dones espirituales como el de la enseñanza. Quizá eres un maestro de escuela dominical, una persona con talentos en la iglesia, pero has perdido esos dones porque estás andando no conforme a la voluntad del Señor. Dones de evangelismo y tantas cosas que Dios tiene para tu vida, hijo. No lo olvides. Un comentario dice: no se sabe qué es lo que más deshonra a Dios, si la idolatría o la profanación, especialmente por aquellos que sirven en el altar, y mucho más los que enseñan. Ellos profanaban las ofrendas de Jehová haciendo negocio, y también por glotonería robaban las ofrendas a aquellos que antes llevaban la ofrenda especial a Dios. Se adelantaban a demandar la carne antes de ser ofrecida, usurpando el derecho que le correspondía al Señor. Con esa actitud estaban acarreando la ira de Dios. Dice la palabra del Señor que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El Señor también nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué ofrendas de Dios desprecia tu vida? Cuando actúas como estos jóvenes, das mal testimonio de tu fe, de tu casa y también de tu ministerio. Estás obrando como te viene en gana, amigo mío, joven, hijo. Quizá tu actitud sea como la de estos jóvenes y estás despreciando la vejez de tus padres, o quizá estás despreciando el ministerio de tu pastor. Es un llamado de atención para ti, hijo, porque no te das cuenta que siempre hay jóvenes que santifican el ministerio. La Biblia nos agrega que había abuso sexual de parte de ellos sobre las mujeres, mientras que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Pero también nos dice la Escritura: y visitó Jehová a Ana,
Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Más adelante también nos dice la Escritura que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. De igual manera, el evangelista Lucas nos narra que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús es el ejemplo por excelencia desde la niñez y su juventud hasta que creció y murió en aquella cruz del Calvario por ti y por mí. Aunque tú desprecies la gracia del Señor, joven e hijo, la gracia de tus padres también estás despreciando, y quizá tu ministerio juvenil siempre el Señor lo tendrá en contraste frente a tu actitud de pecado, porque habrá pureza, habrá santidad, una santidad piadosa de los demás jóvenes que se levantan como el joven Samuel, con una gracia de Dios y perseverando en los ministerios sobre la maldad de los demás. En conclusión, nos dice la palabra del Señor que tenemos que obedecer siempre lo que nos ha dado. Por eso la Escritura es clara cuando nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted, padre o hijo, está pasando por una de estas circunstancias, yo le invito a que cierre sus ojos y haga un compromiso con el Señor pidiendo su perdón. Y quiero invitarte a que hagas esta oración de poder con tu convicción. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por esta palabra y te ruego que seas limpiando mi pecado, que restituyas, Señor, mi honra y que me ayudes en mi relación con mis hijos y en mi relación con mis padres. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque no quiero ser cortado como Omni o como Fines, y séllame con tu Espíritu Santo para la vida eterna. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.